El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Televidentes de AUPAN Televisión, sean todos bienvenidos una vez más a esto que es ¿Cómo vamos en Andes? Como siempre, temas de actualidad y pertinencia para toda nuestra audiencia. Hoy estaremos conociendo detalles de la Cooperativa Multiactiva San Bartolo COMSAP. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va la cooperativa aquí en el municipio de Andes y cómo van sus asociados? Para eso hemos invitado a Liliana Vélez, que es la gerente de COMSAP. Liliana, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Antonio, por la invitación a este maravilloso programa. Bueno, Liliana, hablamos de la cooperativa, pero también vamos a hablar de otros aspectos inherentes al sector agrícola y por supuesto las proyecciones y expectativas que tienen ustedes como cooperativa y que tienen por supuesto sus asociados. Ya más de 20 años los que tiene la cooperativa, no sé cuántos llevas tú al frente de COMSAP y qué se puede decir un poco de ese trabajo que se ha hecho durante todos esos 20 años. Bueno, sí, la cooperativa es sin duda un referente productivo muy importante en el municipio de Andes. Ya son 21 años, este año ya ajustamos 21 años de trabajo y yo llevo ya 8 al frente de la cooperativa. ¿Qué podremos decir? Que después de la Cooperativa de Caficultores de Andes, la Cooperativa San Bartolo es el referente productivo más importante después del café en nuestra zona y sin lugar a duda ha contribuido a que todos los productores tengan una mejor calidad de vida. Cuando hablamos de cooperativa, cuando hablamos de asociatividad, es más fácil para los campesinos, lo digo porque todavía hay campesinos que siguen solitos en su parcela, que siguen solitos en su finca y el mercado, las dinámicas económicas globales invitan a otra cosa, a estar juntos y a estar fuertes. Claro que sí, sin lugar a dudas la asociatividad debería ser materia de trabajo todo el tiempo y desde todas las instancias. Sobre todo en un país donde estamos hablando de que la mayoría de los productores son pequeños productores que no tienen la capacidad económica ni comercial para acceder a grandes mercados ni estar pues enfrentando las dinámicas de mercados y la asociatividad la tenemos que ver como la herramienta número 1 para poder generar desarrollo y salir económicamente adelante. ¿Cómo nace COMSAP? Hace 21 años conocemos, como usted lo mencionaba, la historia de la Cooperativa de Caficultores de Andes, de los Andes Cooperativa, que también es un referente y nació también con el ánimo de salirle un paso a las especulaciones de precios y de comercialización cuando las dinámicas cafeteras cambiaron hace ya algunos años. ¿Cuál es el motivo, cuál es el detonante para que dijeran vamos a asociarnos y empecemos a trabajar juntos? Bueno, esta región, esta zona ha estado muy ligada y todavía obviamente sigue ligada al tema del café. En una de las tantas crisis cafeteras, porque estamos acostumbrados a hablar todo el tiempo de crisis de café, algunos asociados precisamente de la vereda San Bartolo, y son vereda San Bartolo del municipio de Andes y municipio de Jardín, ambas veredas comparten nombres, solo que son de diferentes municipios, se reunieron en ese entonces aproximadamente 40 asociados. En ese entonces había apoyo de parte de un docente de la Universidad de Antioquia que estaba haciendo un proyecto de extensión en la vereda San Bartolo. Allí los reunió, vieron en el plátano y el banano una posibilidad de comercialización importante porque además de que ya era producido en su finca de manera tradicional o artesanal, por decirlo así, se pagaba muy bajo precio por ese producto que ellos tenían. Se dieron a la tarea de hacer unas primeras investigaciones y encontraron que en la central mayorista de Antioquia, en Medellín, sí se vendía muy bien vendido el producto, pero que a ellos les daban un muy bajo valor de todo lo que valía el producto finalmente. O sea, se estaba quedando con el intermediario. El intermediario era el que se estaba quedando con la mayor parte del valor del producto. Entonces se dieron la tarea de reunirse y de empezar a hacer ellos ese ejercicio comercial. Ya luego este docente de la Universidad de Antioquia les ayudó con toda la parte normativa y para que se consolidaran como cooperativa o como empresa, y a partir de ahí empezaron a ser exitosos en ese tema comercial y ya hoy estamos y somos lo que somos gracias a esa iniciativa de 40 productores de la región. 21 años después,
¿Qué ha pasado? ¿Qué cambió de ese querer comercializar de manera directa? ¿Qué tuvieron que cambiar también? Porque seguramente cuando empezó la comercialización empezaron las exigencias y ustedes deben mantenerse al día con las exigencias del mercado. Sí, han cambiado una cantidad de cosas. Inicialmente los racimos o el producto era un cultivo que el productor simplemente sembraba su mata y esperaba a cuando ella quisiera producir lo que quisiera producir. Entonces ha habido una cantidad de cambios en todo el tema de concepción, primero que todo, de que el productor vea a eso como un cultivo y como una unidad de trabajo aparte de lo que es el café. Eso ha sido un trabajo a lo largo de estos 21 años y todavía lo seguimos trabajando. En ese entonces se comercializaba el racimo como racimo, lo que llamamos pues racimo en pie. Ya hoy le hacemos una labor de desmanado, de lavado, de empacado en unas canastillas. Todo el tema logístico se ha ido perfeccionando pues en el tema de las rutas de recolección, de tener pues organizada a la gente para que produzca semanalmente o cada que hay un requerimiento comercial. En fin, han cambiado una cantidad de cosas. ¿Se han capacitado los productores? Lo digo porque tú lo mencionabas, están siempre envueltos en el mundo del café, en su cultivo de café, y todos tienen, o la mayoría tienen, el cultivo de plátano. Ahora más como una alternativa económica también que les ayuda a sopesar las crisis. Ellos también se han preocupado por capacitarse, así como han aprendido a sacar un café de mejor calidad, también ocurre con el plátano, el banano. Sí, claro, Antonio. En todo el tiempo también ha sido de parte de la empresa, de parte de la cooperativa, una preocupación. ¿Por qué? Porque pues obviamente es nuestro producto y lo tenemos que posicionar en el mercado. Es así como tenemos todo el tiempo un técnico pagado por la cooperativa, exclusivamente atendiendo a nuestros asociados en el tema de plátano y de banano. Esa es la apuesta grande que hacemos nosotros en el tema técnico. Continuamente hay capacitaciones, hay proyectos que vienen desde el Ministerio de Agricultura o desde la Gobernación de Antioquia, en donde también estamos capacitando continuamente a nuestros asociados. Y podríamos decir que la cooperativa generó su propio paquete tecnológico o su propio paquete técnico para manejar plátano y banano, porque vamos a la biografía o a encontrar estudios de cosas que se ha hecho a nivel nacional y encontramos que es que la mayoría del plátano y del banano a nivel nacional se produce como monocultivo, es decir, como único cultivo dentro de una explotación. Acá encontramos siempre nuestro producto asociado a café. O sea, las dinámicas son diferentes. La dinámica es completamente diferente. Desde que se siembra y todo el tema de manejo de cultivo hasta cosecha es completamente diferente. Y comparemos, por ejemplo, con el Urabá antioqueño, donde es el cultivo predominante y allá las dinámicas serán diferentes. Aquí se debe hacer de otra forma. Son otros mundos diferentes, empezando desde las variedades que sembramos, pues son variedades diferentes que tienen pues características para mercados también diferentes, porque Urabá exporta, nosotros nos dedicamos a consumo interno. Desde el momento de la siembra hasta todo el desarrollo y todo el proceso del cultivo son dinámicas diferentes, porque también tenemos que tener en cuenta nuestra topografía, porque Urabá, por ejemplo, hace aspersiones aéreas para manejo de plagas y enfermedades. Aquí nosotros no imposible. lo hacemos, ¿cierto? Entonces tenemos que manejar un paquete tecnológico diferente. Nosotros como cooperativa hemos ido puliendo a lo largo de los años todo ese paquete tecnológico, trayendo todo el tiempo cosas de innovación, pero que se adapten a nuestras condiciones de producción. Liliana, ¿qué significa? Y usted que tiene la posibilidad de estar en contacto con sus asociados, ¿qué significa para sus asociados estos cultivos de plátano y banano? ¿Ellos cómo lo asumen? Cuando están hablando de su plátano y cuando están hablando de su producción, ¿cómo se refieren a ellos? ¿Como algo significativo? ¿Como algo que les toca por el tema de las crisis? ¿Cuál es la sensación que usted tiene? Mira, inicialmente sí era algo como muy me toca ¿cierto? Por el tema de la crisis, sin que ellos tuvieran muy interiorizado el cultivo. Ya hoy en día uno ve que la gente le apuesta de una manera seria al cultivo del plátano y del banano, y que incluso algunos piensan en erradicar áreas de café para dedicarse exclusivamente al tema. Es un cultivo que ha demostrado ser rentable y que ha generado una importante dinámica económica en la zona.
A modo de dato, nosotros el año pasado pagamos el orden de 4.500 millones de pesos en fruta. Entonces esto es un dinero que se irradia en la economía y que es importante pues, dentro del desarrollo de la región. Los productores, hay de todos los tipos, está desde el muy empresarial que sí lleva cuentas y sabe que es rentable, y está desde el que nos dice es que esto significa la carne de la semana o esto significa el mercado de la semana. La caja menor. Es la caja menor. Otros dicen, yo con el plátano pago los trabajadores de la finca, me costeo la finca y pues lo que me deje el café a final de año son las ganancias de mi finca. O sea, es importante, o sea, visto en todos esos términos, es el tema de la alimentación del hogar y de la buena alimentación, es el tema de no estar angustiados con las deudas en los bancos, y finalmente podemos concluir que es fundamental para la vida de los productores aquí en Andes, por lo menos. Sí, claro que sí, es desde todos los puntos de vista, es desde el tema tradicional, como porque el plátano hace parte de la mesa de la mayoría de los colombianos y en especial pues de nosotros los antioqueños. Está desde ese aspecto y desde el aspecto ya económico, viéndolo como un cultivo que es rentable y que verdaderamente se le puede apostar productivamente. Liliana, usted mencionaba hace algunos instantes todo el trabajo que ustedes vienen haciendo en avances tecnológicos, en estar al día con lo que está pasando alrededor del cultivo y de las posibilidades que exige también nuestra zona. Las semillas, de las que se ha hablado tanto y de las que hemos escuchado que se exigen semillas certificadas, pero que bueno, tienen una cantidad de polémica a su alrededor. Con SAP, en este caso, ¿cómo viene trabajando el tema de las semillas? ¿De dónde salen estas semillas? Porque ustedes ya también tienen estándares de calidad que cumplir con comercializadores. Bueno, inicialmente o casi todo el tiempo se ha venido trabajando de una manera tradicional. ¿Cuál es la manera tradicional? El mismo colino que sale de la finca se resiembra dentro de las mismas fincas o pues un vecino le vende al otro, en fin. Ya este año la cooperativa está haciendo una apuesta en grande para tratar de mejorar todo ese tema de semilla, porque estamos tratando de ofrecer primero genética, es decir, unas plántulas o unas plantas, unas semillas con buen potencial productivo, y segundo, que estén libres de todo este tema de plagas y enfermedades que es tan preocupante dentro de nuestro gremio platanero, porque hay una cantidad de plagas y enfermedades que si afectan a los cultivos, la única opción es erradicar cultivo como tal. No hay cura todavía validada científicamente o que haya dado resultados para poder que esos cultivos luego de afectados se puedan recuperar. Hay semillas, o en este caso esas semillas tendrían la posibilidad de evitar que los cultivos se contaminaran o se vieran afectados. Se manejan unos protocolos de sanidad que nos está permitiendo garantizar como esa inocuidad de que no hayan infectadas con cierto tipo de enfermedades sobre todo. Es así como entonces estamos empezando a desarrollar, apenas llevamos un mes y medio en la instalación de un vivero donde vamos a ofrecer a la comunidad y en general a todo aquel que nos quiera comprar plántulas de plátano, de banano, con todo pues el protocolo de sanidad que exige el ICA, que en este caso es el ente rector para certificarnos o validarnos que la semilla tiene una calidad, sobre todo en el tema sanitario. ¿Sus asociados serían los primeros en sí, adquirirlas? Claro, sí, esa es pues la idea, que nuestros asociados sean los primeros que se den a la tarea de mejorar genéticamente o sanitariamente su cultivo y en general pues a toda la comunidad. Se han venido presentando una dinámica muy grande en otras regiones del departamento e incluso del país en la siembra de plátano y de banano. Entonces ahí hay una oportunidad también, aparte de eso, de negocio, en donde nos permite ofrecer un material con unas muy buenas calidades. Y a mí me gustaría, Liliana, que abordáramos esta segunda parte, porque ya va avanzando el tiempo, en cómo vamos, sobre algunos datos que se conocieron hace algunos días sobre el tercer Censo Nacional Agropecuario, censo del cual son objeto gran parte de sus asociados como comunidad campesina aquí en el suroeste antioqueño. El año inmediatamente anterior, los encuestadores estuvieron recorriendo la zona rural de nuestro país y también del municipio
de Andes. ¿Analizan ustedes desde CONSAP algunas cifras que se dan a conocer en cuanto al uso del suelo que se le está dando a nuestro país, al campo colombiano? ¿Tienen ustedes la posibilidad de comentar eso con sus asociados, de decir, bueno, el censo arroja que el uso del suelo se está dedicando a cultivos de gran extensión, nos estamos quedando sin tierra para sembrar estos cultivos transitorios? Bueno, hay muchas reflexiones a partir de los datos que nos entrega el Censo Nacional Agropecuario. Primero, pues es rescatable que es una iniciativa del Gobierno Nacional en la cual trata de hacer cobertura a la mayoría de los productores del país, que siempre habían sido censos que nos arrojaban datos parciales, no de la gran cantidad de productores del país. Este censo arroja un dato preocupante, y es que la mayoría de la tierra que está siendo cultivada en este momento productivamente es de unos pequeños productores, es de minifundistas, por decirlo así, y lo que está llevando es a que la mayoría de nuestros productores tengan es una economía de subsistencia. Ese es un dato preocupante a raíz de lo que se da en el Censo Nacional Agropecuario. Y también nos indican que los cultivos transitorios, es decir, estos cultivos que dan el pan, coger a nuestros productores, también se están disminuyendo porque los están desplazando cultivos de grandes extensiones que requieren grandes desarrollos tecnológicos y que en la mayoría de los casos son apuestas de privados, de grandes empresarios, y son que si bien generan empleo, no generan la dinámica que se necesita dentro del sector agropecuario. ¿Se pone en riesgo incluso la seguridad alimentaria? Se pone en riesgo todo el tema de la seguridad alimentaria. Estamos viendo que nuestros campesinos, muchos aguantan hambre teniendo áreas, extensiones en sus fincas en donde producir, porque es que tenemos ya muy metido en el chip de ciertos cultivos, de ciertas apuestas productivas, y no nos atrevemos a la diversificación. Ahora, también entiende uno de parte de nuestros productores el hecho de que se dediquen a un solo rubro o a dos como más. Parte de la petición de nuestros asociados es que nosotros diversifiquemos ese portafolio de productos, que no solo nos dediquemos a plátano y banano, sino que también les podamos vender, no sé, el tomate, el lulo, ustedes como cooperativa, lo adicional que salga. Eso está dentro del eje misional de la cooperativa, porque nosotros somos agromultiactivos, o sea que eso nos entrega a nosotros una responsabilidad enorme de no solo ser plátano y banano. Pero a lo que voy yo y lo que le digo todo el tiempo a mis asociados es que crezcamos organizadamente. Que no usted vaya a producir lulo, entonces que al otro le dio por producir maracuyá, y que el otro produjo gulupa, y que el otro no sé qué. Entonces no logramos una consolidación importante de volúmenes, no hay unas frecuencias de entrega, no hay unas calidades de mercado importantes. Entonces es muy difícil abrir mercado para ese tipo de productos. La apuesta que estamos haciendo nosotros como cooperativa es desarrollar el eje de aguacate. Ya tenemos bien fortalecido plátano, tenemos bien fortalecido banano, le vamos a apostar al tema del aguacate. Y le decimos todo el tiempo a nuestros productores, si ustedes quieren crecer en otro tipo de cultivo, pues crezcamos organizadamente y hagamos una oferta de mercado organizada. Ahí es como ponerse de acuerdo qué vamos a sembrar, y todos sembrando eso podemos penetrar acceder en el mercado. y penetrar a mercados, porque es que hay actores muy importantes dentro de los otros productos. A mí me traen una papaya y me voy y la llevo a la central mayorista y encuentro que del Valle del Cauca llega una espectacular dulce con todas las condiciones, pues yo no tengo nada que hacer para competir en el mercado con eso. Y me pasa con muchos productos. Entonces es apostarle a productos que sean importantes en la zona, que se produzcan bien en la zona y que podamos penetrar esos mercados organizadamente. Y a propósito de cifras, Liliana y televidentes, los invito también para que conozcamos otros datos que se dieron en el marco de estos resultados parciales. Todavía no se conoce el documento completo del Censo Nacional Agropecuario, pero sí hay unos datos importantes que incluso hablan de la calidad de la educación en el campo.
Desde 1970 no se realizaba un censo nacional agropecuario, es decir, más de 40 años sin conocer un estudio sobre el campo colombiano. En el informe entregado por el DANE se destacan temas del uso y la cobertura del suelo, las características de las unidades de producción agropecuaria, los factores y la sustentabilidad para la producción. No obstante, es preocupante los resultados en materia de educación. El censo encontró que 20% de la población entre los 5 y los 16 años no asistió a ninguna institución como jardín de preescolar, escuela, colegio o universidad. Con respecto al cuidado de la población menor de 5 años, se informó que el 73% de ellos permanece con sus padres en la casa o en el trabajo o al cuidado de otra persona, y solo un 16% asiste a un jardín. Es preocupante, pues, la situación de la educación en el campo colombiano. Cifras importantes, datos que semana a semana también vamos a estar compartiendo con ustedes, un nuevo espacio que abrimos aquí en Cómo Vamos en Andes, y es contextualizar con cifras el tema del que estamos conversando. Liliana, importante el tema de la educación en la ruralidad. ¿CONSAP tiene alguna incidencia, por lo menos en promover que sus asociados y sus familias estén buscando una educación de calidad para sus hijos, quienes en un futuro pueden ser los asociados a la cooperativa? Claro que sí, Antonio. Nosotros, pues además por ley cooperativa, estamos obligados a ejecutar unos recursos dentro de las diferentes entidades de educación formal. Nosotros lo que hacemos es, como tenemos productores tanto en Jardín como en Andes, pues nuestro grupo de productores nos turnamos. Un año ejecutamos recursos en el municipio de Andes, otro año ejecutamos recursos en el municipio de Jardín. ¿Cómo ejecutamos nosotros esos recursos de educación formal? De acuerdo a los requerimientos que nos hagan de las escuelitas rurales. Nuestra apuesta siempre es a escuelas rurales o a centros educativos rurales, en las necesidades específicas que desde la administración municipal nos expongan. Entonces hemos hecho dotación de restaurantes escolares, dotación de tableros, kits escolares, todo el tema de morrales, de bolsos para los chicos, en fin, la petición que nos haga desde cada municipio, la administración municipal. Adicional a eso, CONSAP también a todos sus asociados les entrega pues para sus hijos un kit escolar, y tratamos de que sea un kit escolar muy completo, con colores, con cuadernos, con el bolso, como para alivianar esa carga que es tan dura para los padres a inicio del año, todo ese tema de inicio de la actividad escolar. Y adicional a eso, también estamos haciendo pues todo el tema de capacitaciones. Queremos mucho involucrar a los hijos de los asociados en los procesos. En las capacitaciones también se trata de que ellos estén siquiera, o los que todavía le están ayudando a los papás en la finca, al menos, que estén en esos procesos de capacitación. Y quisiéramos empezar a trabajar todo el tema también de relevo generacional, que es una preocupación desde el gobierno nacional. El Censo Nacional Agropecuario también arrojó pues, que esta población rural se está envejeciendo y que no tienen motivación o que no hay relevo generacional en el campo. Quisiéramos trabajarle mucho a ese tema, y muchas entidades ya lo vienen haciendo porque es una preocupación grande. Nosotros, para poder que los jóvenes, o yo soy una convencida de que para que los jóvenes se queden en el campo hay que traerle desarrollos tecnológicos al sector. Ellos ya no están dispuestos a cargar el bulto que se cargaba el papá, ni a hacer pues las labores de trabajo duro tan arduas que tradicionalmente se hacen en el campo, sino que hay que apostarle a un desarrollo tecnológico. Esa debe ser la solución para que al menos parte de nuestra población rural joven se quede en el campo. Liliana, últimos minutos de Cómo Vamos, y me gustaría abordar un tema que para ustedes es importante y también para el sector, y hablamos de ustedes como cooperativa que agremia a los productores de plátano y banano, y es en torno al café. Estamos en plena cosecha cafetera, inicia la cosecha cafetera, y ¿qué significa ese tiempo para ustedes como cooperativa? Porque sus productores parece que se concentraran en el cultivo del café, al que también invierten mucho recurso económico y tiempo. ¿Qué decirle a esos productores en esta época? Bueno, ayer incluso me decía un asociado que yo ya les estaba echando cantaleta en el programa radial.
Nosotros ya estamos pues muy acostumbrados obviamente a la dinámica de la zona y específicamente en este tiempo que se viene cosecha cafetera. Nosotros siempre le decimos a nuestros asociados, antes de que les empiece la cosecha, traten de tener su cultivo de plátano y banano a tono, a punto, para que las labores que le tengan que hacer, pues o que el cultivo no se vea afectado productivamente mientras está la cosecha cafetera. Pero nosotros ya tenemos una base social tan comprometida con la cooperativa que ellos hacen la manera de hacernos llegar el producto. La mayoría de nuestros productores son pequeños, entonces ellos mismos se van y cultivan y pues se van y cosechan y nos entregan el producto. En ese sentido encontramos una muy grata respuesta y casi nunca nos dejan pues como tirados. Nunca nos dejan tirados y ellos responden a las entregas y a las rutas que continuamente hacemos. Acabamos de pasar de una época de alta de producción en la zona, por decirlo así, una cosecha en el tema de plátano y banano, y ya se viene un déficit en la producción, que eso es entendible. Pues. Este particular aumenta los costos de la fruta en los mercados si hay ausencia del producto. Claro que sí, claro que sí. Se vienen unos meses, casi siempre coincide con cosecha cafetera, en donde nuestro producto es muy valorado en las ciudades o en las plazas en donde lo distribuimos, y por lo general hay unos muy buenos precios. O sea que los juiciosos que saquen tiempo y tengan fruta van a Los juiciosos con toda seguridad van a obtener unos muy buenos precios durante este resto de año. Liliana, terminemos este programa con una cifra, expectativas de producción para este 2015, cerrando el año. ¿Cuántas toneladas de plátano esperan haber comercializado? Bueno, nosotros esperamos comercializar este año unas 12.000 toneladas de plátano y banano y de todos los productos que se comercializan en la cooperativa San Bartolo. Venimos con un crecimiento importante año tras año, no paramos de crecer y este año no es la excepción. Entonces vamos a cerrar, si Dios quiere, este año con unas 12.000 toneladas de fruta. Liliana Vélez, gerente de la cooperativa multiactiva San Bartolo, nos acompaña aquí en Cómo Vamos. Muchísimas gracias por dejarnos saber cómo va la cooperativa y cómo van los productores de plátano y banano en el municipio de Andes. Bueno, muchas gracias, Antonio. Hasta luego. Y a ustedes, mil gracias por estar con nosotros en Cómo Vamos. Recuerden, el próximo jueves la cita es aquí en AUPAN Televisión, porque siempre es bueno saber cómo vamos en Andes. Y recuerden también que me pueden escuchar de lunes a viernes en el programa Color Local, emisora cultural Universidad de Antioquia 100.9 FM. Hasta pronto.